Oiga, yo cuando a mí me dijeron que voy a entrevistar a don Francisco Patricio Barrios Alday. ¿Quién es Francisco? Francisco, claro, y aquí usted escribe todo prácticamente lo que su trayectoria. Es parte del emblema de aquí, ¿no? Parte del territorio, muchos años. Nacido y mal criado en Arica. Yo nací el año 52, es decir, hoy día tengo 70 años. Yo siempre digo nacido y mal criado porque es un orgullo para mí haber nacido en esta tierra llena de memoria, de historia, de cuentos, de relatos, de vivencia, y haber sido hijo de la Lila y el Pancho, con una tremenda educación. Mi madre llegó hasta tercero preparatoria, lo que es el tercero básico de hoy día, y mi padre está quinto preparatoria. Pero con una sabiduría superior a la de profesores universitarios, ¿no? Entonces soy un agradecido de la vida, un agradecido de haber vivido acá y de tener esta historia que tiene que ver con la costa, que tiene que ver con los valles, que tiene que ver con la precordillera y con el altiplano, ¿no? Entonces me transformé en un querendón de la tierra y un agradecido de la tierra. ¿En qué momento de su vida empieza a recopilar historia usted? Yo creo que de toda la vida, ¿no? Hay cosas que te marcan. Por ejemplo, un día yendo en bote a la isla, cuando la isla era isla de verdad, con mi padre, yo aprendí a remar de muy pequeño, miro el agua y aparece un bicho que yo no había visto nunca, y le digo, papá, ¿qué es eso? Entonces me dice, me dice un chungungo. Y yo le digo, ¿qué es un chungungo? Entonces me dice, es una nutria, es un gato de mar. Muy lindo, ¿no? Muy ágil. Entonces mi padre empieza a mirar y yo le digo, ¿estás buscando otros más? No, me estoy viendo si que hay un lobo marino. ¿Y por qué? Le digo yo. Y me dice, porque si hay un lobo marino, el lobo marino lo va a perseguir a muerte. Y le digo, ¿por qué, papá? Y me dice, porque los lobos marinos odian a los chungungos, porque los chungungos se enamoran de las lobas marinas. Entonces, si no lo mata, le salen cuernos al lobo. Entonces, esas historias te van marcando. Y, por ejemplo, esa historia terminó en un cuento que va en mi primer libro, que se llama La albacora de Juan Bautista, y se llama La bella de la playa, que es la historia de un chungungo que se enamora de una loba marina, ¿no? Entonces, Arica está lleno de historias, la región de Arica y Parinacota está lleno de historias, entonces hay que tener ojos para ver, no solamente para mirar, y hay que tener oídos para escuchar, no solamente para oír. Entonces, ir más allá del acto biológico del mirar y del oír, sino que ver y escuchar. Entonces Arica está lleno de esa historia y es como un pecado no escucharla, no ver las historias y no transmitirlas, ¿no? Porque esto no es propiedad de nadie, ¿no? La cultura no es propiedad de nadie, la cultura es compartida. Entonces yo tengo la obligación, como el Aini andino, la reciprocidad, ¿no? El dar y el recibir. Entonces yo tengo la obligación de, al recibir, tengo que también entregar, ¿no? Y eso... ¿Cuál es el primer libro que usted tiene en su mano? El primer libro que yo escribo... No, el primer libro que usted de niño quizás llega a su mano. Mira, hay cosas que se hacen y no se le toma el peso, ¿no? Yo llamo a los adultos a tener muy en cuenta aquello. Se acercaba mi primera comunión, año 1960. Yo hice la primera comunión a los 8 años. Entonces se acostumbraban en aquella época a hacer regalos por la primera comunión como un bautizo. Es un rito de paso, ¿no? Entonces recuerdo con mucho cariño a una tía, la tía Nora de la Cruz. Ella estaba preocupada porque no había tenido tiempo para comprar un regalo para su sobrino, Patricio, el menor de su hermano Pancho, y encuentro un libro para regalarme. Era un libro de cuentos de Hans Christian Andersen. Estaba un libro que durante mucho tiempo lo tuvo ahí, no se abrió, no se limpió, nada, estaba con caquita de mosca, ¿no? No era un libro nuevo, pero para mí sí fue un libro nuevo y fue un libro que me golpeó todo por dentro y me abrió todas las puertas y las ventanas, ¿no? Maravilloso, ese fue mi primer libro que fue mío, porque en mi casa habían algunos libros de mis hermanos mayores porque estaban en cursos superiores que lo hacían leer, pero no eran míos, yo los leía igual, ¿no? De copión. Siempre los hermanos menores copian a los mayores, ¿no? Entonces ellos leían obligados, yo leía voluntariamente. Entonces la diferencia estuvo ahí. Ellos terminaron de
de tener la obligación de leer y no siguieron leyendo. En cambio, como yo lo hacía voluntariamente, yo seguí leyendo. Entonces, ¿qué pasa ahí con usted después de ese libro? después de ese libro entiendo que hay un montón de posibilidades de contar historias. Y a propósito de copiar, mi hermano mayor, que hoy día tiene 78 años, él dibujaba muy lindo. Él no se acuerda que dibujaba lindo, pero yo encontraba que dibujaba muy lindo. Entonces empecé a copiarle sus monos, ¿no? Y me salían bien. Y empecé a dibujar y me gustó mucho dibujar. Y empecé a pintar y me gustó mucho pintar. Entonces para mis padres era muy como atractivo que el menor de los hijos, que no tenía ninguna formación artística, ni en la familia había ningún artista, dibujara y pintara, ¿no? Entonces mi padre, con un tremendo esfuerzo, me pagó un curso de la Continental School. En aquellos tiempos no había internet, por lo tanto estos cursos a distancia eran de verdad cursos a distancia por correo. Entonces me inscribí, mi padre me lo pagó, no sé cómo me lo pagó, porque mi padre era un obrero que ganaba muy poca plata. Y empecé a estudiar dibujo. Entonces ahí yo creo que empezaron a sonar... ¿Y llegaba la información por correo? Me llegaba por unos sobres grandes donde yo tenía que hacer los dibujos y después mandarlo y me llegaban las notas. Era toda una aventura, ¿no? Una cosa preciosa. Y me empezó a llamar la atención el cine. Mira lo que son las cosas, ¿no? Entonces me gustaba ir a ver las películas al Cine Rex y al Teatro Nacional, ¿no? Que hoy día es el Teatro Municipal. No existía el Cine Colón. Pero me di cuenta que yo veía las películas de una manera distinta como la veían mis amigos del barrio, ¿no? Entonces ellos se quedaban en que la niña era bonita, que el jovencito disparaba rápido, tenía buena puntería. Y a mí me parecía impresionante cuando había mucha gente y se veían que entraban ordenados y que estaba equilibrado y los colores me gustaban, la iluminación. Entonces empecé a fijarme en otras cosas que al final me di cuenta que me iban alimentando esta cosa de la representación a través de la pintura, a través de la literatura, a través de la escultura, a través del teatro, porque yo he incursionado en todo menos a los invitados que has tenido tú que cantan tan lindo, ¿no? Yo canto y pierdo todos los méritos que he adquirido por otros lados, pero hago todo lo demás, menos cantar. Hablando de cantante, ¿algún cantante que admirara en tiempo de quizás juventud, niñez? Sí, muchos cantantes, bueno, toda la nueva ola chilena. Yo soy el menor de 4 hermanos, entonces mis hermanos mayores, claro, ya iban a fiesta o hacían fiesta en la casa del casco antiguo en Arica, Yungay con General Lago, y ponían papel celofán rojo a las ampolletas del living, a las lámparas, y yo no podía participar porque era muy chico, pero yo estaba espiando, entonces me transformé en un mirón, ¿no? En un boyerista intelectual para ver cómo funcionaban las cosas. Claro, Larry Wilson, Pat Henry, Gloria Benavides, Gloria Aguirre, tantos, ¿no? Y tantas, los Blue Splendor. Me crio con los catedráticos de Arica en la calle Yungay, éramos amigos de Mario Ferri Campodónico, que en paz descanse, el tecladista, el Tico, y me crio con ellos, escuchándolos, ¿no? Entonces, claro, ahí hubo mucho insumo que yo recibí. Después, ya más grande, me hago fanático de Leonardo Fabio, me gustaban sus canciones, y en estos viajes que ha tenido mi vida, un día caminando por Argentina, en una calle Mendoza, me encuentro con un cine, y en el cine había un tremendo letrero que decía Nazareno Cruz y el Lobo, director Leonardo Fabio. Casi me voy de espalda, pero yo no tenía idea que Leonardo Fabio era además cineasta. Y entramos con mi hermano, andábamos con mi hermano, veníamos de vuelta de Brasil, y entramos y nos encontramos con una peliculaza que ahí me transformó el concepto que yo tenía de Fabio en un muy buen cantautor, en un tremendo artista. Es una película maravillosa que yo hoy día la ocupo como un elemento para enseñar la forma de cómo decodificar, cómo leer los símbolos de las culturas tradicionales. Leonardo Fabio, un maestro, ¿no? Don Patricio, usted fue el año pasado, lo galardonaron, digo yo, con el premio Margot Loyola. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese premio? Porque yo lo veía en sus redes sociales, lo sigo en sus redes sociales. Ahí usted hizo un pequeño videíto, agradecimiento. ¿Qué significa ese premio? Ese premio hoy día en Chile es el premio más importante a la cultura tradicional. Se entregan todos los años a 3 personas. Yo el año pasado lo recibí con 2 personas más
una del sur, otra del centro y en el caso mío del norte. Pero en el caso mío se me entrega por mis años de investigación de la cultura tradicional, el escribir sobre cultura tradicional y sobre todo por poner sobre el escenario hechos de la cultura tradicional. Yo creo que el aporte mío a nivel nacional fue decir que hay otros lenguajes para mostrar la cultura tradicional, no solamente a través de la música y la danza, sino que también es posible utilizar el teatro, es posible usar la televisión, es posible usar los efectos especiales de música, iluminación, para representar mejor el mensaje que uno quiere entregar, ¿no? Entonces, ese es uno de los orgullos más grandes que yo tengo, haber recibido un premio nacional, y sobre todo de Margot Loyola, que a pesar de la diferencia de edad fuimos muy amigos. ¿Cuándo la conoció? A Margot Loyola yo la conocí el año 79, hace un montón de años, nos hicimos muy amigos. Todos los 15 de septiembre ella estaba de cumpleaños y yo la llamaba todos los 15 de septiembre por teléfono a su casa y me decía, usted me llama solamente para recordarme lo vieja que estoy. Ella siempre me trató de usted con un cariño muy grande y un respeto muy grande. Y bueno, tuvimos unos años de amistad y de cercanía impresionantes, ¿no? Margot Loyola, entre otras cosas, era comadre de la Violeta Parra, ¿no? Entonces, la Margot es un tremendo aporte a lo que es la cultura tradicional y en homenaje a ella, el día 15 de octubre se instituyó como el Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular, ¿no? Entonces, este 15 de septiembre que pasó se entregaron 3 nuevos premios de cultura tradicional 2022 y yo tengo el orgullo de tener el 2021 y cuando me entregaron el premio yo dije que estaban premiando a un ladrón, ¿no? Porque yo soy un ladrón de historia, que las llevo a la literatura, que las llevo a la pintura, al dibujo, al teatro, pero soy un ladrón, yo me robo las historias de mi familia, de otras familias, de ariqueños y de ariqueñas, de chilenos y de chilenas, y soy tan buen ladrón que después me olvido si es que me las robé o son las historias mías de verdad, ¿no? Porque la importancia que usted habla, dice ladrón, pero es importante recopilar historias que están y algunas veces no están escritas en ninguna parte, sino que son como lo que hacía en realidad Violeta Parra, que iban a los campos. Claro. El valor que tiene eso. Es lo que yo te decía, hay que tener los ojos educados para poder ver más allá de lo que ve el común de los mortales, ¿no? Hay un cuento con el cual fue mi primer cuento, que yo lo presento el año 99, de patudo, al concurso nacional de cuentos de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, y de patudo, ¿no? Porque mi padre me había contado, mi padre fue gran futbolista, me había contado y que me encantó de una historia de un partido que se ganaba por medio gol a cero, ¿no? Mi padre era muy bueno para la talla, ¿no? Entonces me hacía trabajar la imaginación. Entonces yo escribí este cuento, que es un cuento que se relata no solamente acá, sino que también en la zona central y en la zona sur. Algún día te lo voy a pasar para que lo leas, te va a gustar mucho. Entonces son estas historias que están ahí que hay que rescatarlas, ¿no? Al año siguiente, bueno, me gané el tercer lugar nacional ese año, y al año siguiente conocí a Hernán Rivera Letelier, que fue recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura, mi gran amigo, el Negro Rivera, y me dice, el cuento es muy bueno. Y él lee los originales de mi libro que se imprimió después, que se llamaba Las Albacoras de Juan Bautista, y él lo lee y al día siguiente me dice, están buenos los cuentos, me gustaron todos, baja el último. Y yo le digo, es muy malo. No, huevón, me dice, es muy bueno, me habría gustado escribirlo a mí. Claro, ahí. Bájalo y mándalo al concurso. Y si no te dan el primer lugar, mándalos a freír mono a Guayaquil porque te están agarrando para palanca. Don Patricio, lo interrumpo. Me Sí. dicen de la producción que tenemos una pausa. Usted sabe Sí. cómo es la televisión. Hago una pausa y ya estamos de regreso aquí en Desnudo en la segunda temporada conversando con don Patricio Barrios Alta. Ya estamos de regreso.